Vamos ahí a 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a ver desde el versículo 11 y vamos a leer hasta el versículo 15. Y dice la palabra del Señor: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar, hermanos. Señor, Padre, hoy queremos que tu nombre sea santificado, Señor. Que la predicación del Evangelio, Señor, sirva para la extensión de tu reino. Y cuando oramos a ti, venga tu reino, Señor. También, Señor, nos acordamos que tú un día, por medio del Hijo, nos trasladaste a su reino, Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No hay virtud más grande, Señor, que anunciar las tuyas, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, y hoy queremos que tú te glorifiques, Señor. Usa tu palabra, Señor. Y te ruego que tu Espíritu Santo selle tu palabra en el corazón de cada oyente, Señor, conforme a tu necesidad y conforme a la necesidad de ellos, Señor. Señor, glorifícate. Toma tus palabras, Señor, y úsalas. Y confiamos, Señor, que tu palabra jamás vuelve vacía, Señor. Siempre tiene un propósito, Señor. Cumple tu propósito. En el nombre de Cristo. Amén. Y miren, cuando pensaba en motivación, siempre pensaba en el corazón. Y es verdad, la Biblia dice que del corazón, por ejemplo, salen los malos pensamientos, salen las iniquidades. Y en el nuevo pacto, el Señor ha hecho una promesa: quitaré el corazón de piedra y pondré allí, dice, un corazón de carne, para que andéis en mis estatutos. Y qué interesante, ¿no? Cuando vamos a la Biblia nos presenta un hombre. Y en la Biblia también nos dice que nosotros somos parte material, claro, pero también somos parte inmaterial. Y querido amigo, la Biblia y hermano, la Biblia dice que el hombre ahora tiene el corazón, no de piedra, de carne. La Biblia dice que ahora, por la gracia de Dios, el Señor nos ha vivificado. Habiendo estado muertos en delitos y en pecados, Él nos dio vida. Y cuando pienso en la motivación, pienso: ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? Y créeme, desde el primer día que alguien me dijo: vas a predicar de la motivación, tuve que ir al Señor y preguntarle: Señor, yo estoy haciendo tu voluntad. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve a hacer tu voluntad? ¿Qué me mueve a obedecerte? Y sabes, el Señor trajo un deseo a mi alma. Y mi espíritu le dio valor en Cristo. Y mi conciencia lo juzgó. Y mi mente lo discernía. Porque la Biblia dice que ahora tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y el hombre natural no discierne, no entiende las cosas que son del Espíritu.
Pero dice que el hombre que está en Cristo entiende todas las cosas. Y cuando voy aquí a la Biblia veo mi antigua motivación. Y veo que en algún momento era un joven que pensaba en Dios y decía, bueno, Dios es un ser que ha amado a todo el mundo, es una persona que como se ha metido en tantos problemas por amar a todo el mundo y ahora su propósito tal vez pueda ser frustrado, entonces Dios me llama a mí. Dios me llama a mí ahora para continuar y para seguir y entrar en las labores del Señor. Y Dios me está llamando. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que ahora el Señor me esté llamando! El Señor me necesita y aquí estoy. Señor, yo iré. Yo iré, Señor, y predicaré el Evangelio. Y ganaremos. Y en algún momento decía, iremos a tal ciudad y traficaremos y allí estaremos un año. Y me había vuelto un presuntuoso. Y Dios era un Dios que me llamaba y que me necesitaba, supuestamente. Y cuando analizaba mi motivación, decía, Dios me necesitaba, y un poco de lo que iba escuchando, y agregaba allí un poco de idealismo, trataba de hacer la cosa idealista. Y le agregaba un poco de pragmatismo también, porque también había que obrar. Y a la misma vez también encontraba en mí no un deseo de glorificar a Dios, sino un deseo de promover mi propia causa. Y con dolor, hermano, debo decir que en algún momento, eso fue lo que hice. Y pedía perdón al Señor. Y el Señor, por medio de este pasaje, también habló a mi vida. Y en ese momento, cuando el Señor entendí y empecé a conocer a Dios, me di cuenta que Dios era autosuficiente. Uno de los atributos más adorados por mi alma es su autosuficiencia. Que Dios no necesita de nadie. Dios no me necesita a mí para hacer su obra. Pero algo es cierto. Señor, aunque tú no me necesitabas, aún así me buscaste. Me buscaste, me diste vida, me salvaste. Y aunque no te buscaba, y aunque en algún momento yo pensé que lo hacía, ahora tú me buscas. Y el Señor allí, a los pies del monte, sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo restablecerás el reino? Dijo, no os toca a vosotros saber las cosas que en la sola potestad del Señor existen, pero vosotros haced una cosa, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en algún momento alguien me preguntaba, Walter, ¿cuál es tu ministerio? Y yo decía, bueno, mi ministerio ahora, estamos con algunos proyectos, estamos haciendo cosas, estamos tratando de levantar algunas obras en este lugar y estamos yendo a aquel lugar y viajamos y venimos. Hasta que un día el Señor me llevó a Hechos 20, capítulo 24, y el Señor allí me mostró y me dijo, por medio de la vida de Pablo, yo no estimo preciosa mi vida, dice, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Querido hermano, no hay ministerio más hermoso, no hay gozo más profundo en la vida de un cristiano que predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es el ministerio, querido amigo. El ministerio que Dios nos llamó a hacer es predicar el Evangelio. Y Pedro siempre decía, Pablo, yo solo me propuse, dice, entre vosotros saber una cosa, a Cristo y a este crucificado. Ese era el ministerio de Pablo, anunciar el Evangelio. Y aquí Pablo, en medio de la carta a los Corintios, había personas que se estaban levantando y propugnaban su propio nombre. Y eran personas que decían, mira, Pablo, sus cartas son cartas que realmente son muy elocuentes, pero su presencia es débil, es menospreciable. Y aquí él dice, en medio, respondiendo a estos hombres
que se gloriaban en las apariencias, que su sola motivación era engrandecer y promover su causa. Pablo les dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y sabes, yo cuando comencé a servir al Señor, yo pensaba que yo podía hacer cosas para el Señor. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo, no es lo que tú puedas hacer, es lo que yo pueda hacer a través de ti. Tú eres solo un medio, eres el instrumento, como allí a Pablo le dijo, ve y busca a este hombre, porque instrumento escogido me es este. Instrumento. Y sabes, la gloria es al Señor. Y Martín nos explicó algo de la gloria. La gloria del Señor viene determinada cuando yo veo su obra. Y todo el peso de las cosas recaen sobre Él. Y digo, Señor, esto es tu obra, porque solamente tú lo pudiste hacer. La gloria tiene que ser para ti, porque nosotros no hicimos nada. Solamente fuimos y hicimos lo que tú nos pediste. Y cuando vengo aquí dice conociendo pues el temor del Señor. Y Pablo le dice, a estos hombres, dice, mire, examínense a la luz de las Escrituras. Examínense si la predicación en este caso ha servido por medio del Evangelio para la progresión del reino, para el avance de su reino, y no solamente para tu propia causa. Había hombres allí que estaban levantando ministerios, propugnaban ministerios, se exaltaban en su elocuencia, pedían cartas de recomendación, y Pablo le dice, nosotros no necesitamos cartas de recomendación. No, vosotros sois vuestras cartas, dice, escritas, no con tinta, dice en piedra, sino en vuestros corazones. Ustedes son nuestras cartas de presentación. Ustedes. El fruto que Dios está realizando, son ustedes. El fruto son ustedes. Pero sin embargo, en algún momento en mi vida, pensé que el fruto era hacer cosas. Era exaltar mi propio nombre. Era construir, tal vez. O estamos construyendo algo. ¿Sabes, hermano? Edificar la iglesia de Cristo hoy resulta menos importante que edificar edificios. Cuando tú predicas y estamos construyendo una iglesia, y nosotros estábamos construyendo una, y me gloriaba. Dios nos ha dado una iglesia enorme. Y el Señor me llevaba a su palabra. Y el Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Y no dijo, yo edificaré un templo. Y todos ustedes entrarán allí. No. El Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Y conociendo pues el temor del Señor. Y no solamente Pablo aquí exponía que él conocía el temor del Señor. También él decía de qué forma lo había hecho. ¿Cuál era su conducta? Pablo decía, con sinceridad de Dios, tengo que decir, que como ministro de Cristo, a la vez también, tengo que mostrar amor. Y vamos a verlo a medida que vamos exponiendo la palabra del Señor. Y esto todo es por la causa de Cristo. Todo. Y por la predicación de su Evangelio. Todo. Y él le dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y aquí la persuasión es algo activo, querido hermano. La persuasión en el temor del Señor es una tarea ardua. Querido amigo, a veces nosotros pasábamos solamente 5 minutos con alguien, predicándole, diciéndole, y al último, porque estábamos cansados y queríamos irnos a nuestra casa, o queríamos hacer algo. Bueno, querido amigo, haz esta oración, agacha tu cabeza, por favor, ahí donde estás. Y nos teníamos que ir. Pero a veces persuadimos a los hombres. Y él mismo dijo, yo no he rehuido de anunciaros todo lo que era provechoso para vosotros. Por 3 años. Por 3 años. Nunca rehusé de anunciaros lo que era provechoso para ustedes. Pero hoy tomamos 5 minutos. 10.
Y no voy a hablar de nadie, voy a hablar de mí. O sea, el mejor ejemplo soy yo, no tengo que hablar de nadie. Pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y una de las cosas más grandes que el Señor ha mostrado en su palabra es que no importa tanto cuánto yo conozco a Dios. Lo que me interesa es que realmente yo sea conocido por Él. Lo más interesante en el Evangelio no es que yo le conozca a Él, porque la verdad que eso me llevaría años, milenios, la eternidad. Pero sin embargo Dios sí me conoce, Él conoce todo de mí. Escudriña mi corazón, dice el Señor, pruébame y ve si hay en mí camino de maldad. Y dice, pero a Dios le manifiesto lo que nosotros somos. Y espero, dice Él, que también lo sea a vuestras conciencias. Y sabes, la veracidad de nuestros hechos son testificados y atestiguados por otros también. Y saben, los otros reconocen también la integridad, la sinceridad, el amor, la fidelidad, el compromiso en el ministerio al Señor. Y sabes, antes nos enseñaban, a mí me enseñaron, que debíamos respetar a las autoridades, seguir. Y sabes, hoy lo entiendo más todavía. Y hoy respeto a mis autoridades, a mis ancianos, pero lo hago en el temor del Señor. Y aquí Él dice, nosotros predicamos el verdadero Evangelio. Nosotros que predicamos el Evangelio necesitamos cartas de recomendación. Necesitamos estar persuadiéndoles en el temor del Señor. A Dios les manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea a vuestras conciencias. Y querido amigo, una de las gracias más increíbles que el Señor nos ha dado es seguir aprendiendo de su Evangelio. Y mira, al principio yo no entendía todas las cosas, tenía dudas, había cosas que no entendía. Pero la gracia del Señor me permitió abandonarme en Él y reconocerle tal y cual el Señor es. No luchar con su soberanía, reconocerla, porque Él no deja de ser soberano solamente porque yo no lo reconozca. Dios no deja de ser Dios justo solamente porque yo no conozca su justicia. No deja de ser un Dios que eligió solamente porque yo rechace esa doctrina y no la quiera. Y el Señor dice, Pablo aquí dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros. Y pareciera que Pablo aquí está queriendo llevar gloria para sí mismo. Bueno, no. La Biblia dice, nosotros debemos dar gloria a Cristo, a Dios, por medio del Evangelio. Ahora, el otro Evangelio siempre presenta un mensaje que es medio ineficaz. Resulta que tenemos que hacer determinadas cosas para llegar a determinados resultados. Siempre carece de fuerza en sí mismo, porque evidentemente las fuerzas de ese Evangelio terminan donde terminan las nuestras. Cuando nosotros nos cansamos, eso decae. Y una vez hablando con los ancianos, ¿cómo sabemos que la obra es de Dios? Bueno, una de las cosas es cuando falta el dinero. Si falta dinero en una obra y la obra continúa, bueno, es nuestra. Otra es cuando los hombres se van o mueren. Si la obra continúa, bueno, la obra que el Señor edificó. Y Él le dice, mira, nosotros no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros. Y sabe, esa ocasión de gloriaros, dice, nosotros los estamos abasteciendo. Es como si yo le estuviera dando municiones a ustedes para que ustedes ahora, cuando vean a esos hombres predicando y anunciando otra cosa que no sea este Evangelio, ustedes puedan gloriarse en el Evangelio de Cristo y tener con qué hasta ahora defenderse de esos hombres. Dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Es increíble, hermano. Pero muchas veces nosotros, yo mismo, no he reconocido el verdadero Evangelio porque no tenía nada.
Ni yo mismo lo había estudiado. Nos habían enseñado a repetir como un loro. Si este es el Evangelio, 5 pasos, 4, un método. Y él dice, ahora yo les estoy dando a ustedes las municiones. Los estoy abasteciendo para que por ahora, cuando ustedes vean a esos hombres, dice, no tengan ocasión de gloriarse en ese Evangelio, sino en el Evangelio de Cristo, por medio de nosotros que se los hemos anunciado. Dice, y ellos se gloriaban en las apariencias y no en el corazón. Una de las cosas más increíbles y más tristes también es que alguien pueda predicar de la gracia y no disfrutarla, no vivirla, no amarla, no abrazarla, no entenderla. Y doy gloria a Dios, porque hasta hoy su gracia no ha sido en vano para conmigo, y espero que tampoco la sea para contigo. No porque seamos competentes por nosotros mismos, dice el Señor, nuestra competencia proviene del Señor. Y una de las doctrinas más hermosas es la perseverancia de los santos. Como la buena obra que el Señor empezó, Él la va a llevar a su fin. Dice, no es por el que corre y por el que quiere, por el Señor que tiene misericordia. Y mira, la gracia nos permite perseverar, pero hemos recibido demasiada misericordia en todos estos años. Y la gracia me impacta, porque cuando entiendo que Dios me perdona, pero por los méritos de Cristo. Cuando entiendo que cuando peco tengo un intercesor, el Señor intercede por mí, Él es mi mediador. Y Él dice, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Y mira, allí Pablo decía, estos hombres vienen y se glorian en las apariencias. Dice, nosotros nos gloriamos en el corazón. Pablo podía decirlo, confiado, seguro en el Señor. Y mira, muchas de las veces nosotros, o yo mismo, hablábamos del Señor. ¿Sabes? A veces salíamos y testificábamos y veíamos y predicábamos el Evangelio. Y nuestro ministerio era repartir folletos, 50, 500 folletos. Toma, ahí está, listo, cumplí mi ministerio, me voy a mi casa, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y sabes, soy el Señor. Y cuando algo lograba, me gloriaba. Y creía que lo había hecho. Y pensaba que el Señor tenía que recompensarme por eso. Hasta que llegué a un versículo en la Biblia, Lucas, capítulo 17. Y dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, debéis decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Acaso dice bien el Señor? Se sienta a la mesa y se llama a su siervo y le da gracias por lo que había hecho. No, Él es Señor. Nosotros hicimos lo que debíamos hacer. No hay gloria, hermano. Hay obediencia al Señor. Y mira, a veces pensé que el galardón me motivaba, es verdad. Pero ahora veo en el Señor y digo, la gratitud debe motivar y animar mi corazón. Dice, si estamos locos es para Dios, pero si somos cuerdos es para vosotros. Ahora, Pablo mismo escuchó esto de Festo, recuerdan, ¿no? Cuando dice, Pablo dice, muchas letras, los muchos libros, y se están vuelto loco. ¿Estás loco, Pablo? Dice, puede ver, ya te escucharé. El Señor escuchó de su propia familia, Marcos 3:21. Decía, los suyos querían, dice, venir a aprenderle, dice. Porque ellos decían, está fuera de sí. Este está fuera de sí. Y él nació en un pesebre. No había lugar, dice, para él en el mesón. Siguió creciendo. No había lugar en su casa. Porque en su casa, dice, está fuera de sí. No, tú no, estás fuera de sí.
Llega al templo, no había lugar para él en el templo. Sigue haciendo milagros, pero sin embargo vienen los fariseos y dice, tú por el nombre de Belcebú, echa fuera esos demonios. Sigue el Señor haciendo ministerio, Judas lo traiciona. Va a la cruz y los que pasaban por allí lo miraban y decían, este no se pudo salvar a sí mismo, a otros quiere salvar, si es el Señor que baje de esa cruz, descienda y venga y si nos salve también a nosotros. Siguió, en su sepultura vinieron unos hombres y dijeron, aquí desapareció un ángel. Y dice, bueno, dice, nosotros nos acordamos, dice, que ese engañador, dice, había dicho que después de 3 días iba a resucitar. Dice, manda una guardia y que custodie. Mira, queridos hermanos, a veces nosotros queremos ir por la vida agradando a todos. No queremos predicar el Evangelio de la Gracia, porque el Evangelio de la Gracia ofende al hombre. Porque el Evangelio de la Gracia dice que el hombre es un corrupto. No en toda su máxima expresión, pero dice que está depravado. Y no pretendemos hablar de pecado, pretendemos hablar de enfermedad. No, el hombre está enfermo. Pretendemos hablar de una enfermedad en el hombre. No, decimos, eso es un error. Ahora hay algunos que están predicando que el cristiano ya no peca, que lo que él hace es un error. Y que ahora los cristianos vamos de perfección en perfección y tenemos, en la vida, tenemos que ser perfectos. El Evangelio de la Gracia ofende. Es muy ofensivo. A mí me ofende cuando estoy sentado escuchando. Digo, Señor, yo soy así. Pero gloria a Dios. Porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice, y a veces nosotros vamos, y ¿sabes? Y él dice, si estamos locos es para Dios. Sí. ¿Sí? Vamos predicando este Evangelio, bien, estamos locos. A veces nosotros vamos allí a predicar, digo, vamos con algunos de los chicos, estamos locos, digo, no puedo predicar esto. Predicamos el Evangelio y Dios nos envió al mundo, querido amigo, con un mensaje. Y la Biblia dice que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, ¿qué es? Locura. Es una locura predicar el Evangelio de Cristo. Y estamos locos, sí, pero es para Dios. Y querido amigo, hay algo que te voy a decir. No tenemos que ir por la vida pidiéndole perdón a nadie por lo que Dios hace en nuestra vida. Y como aquella mujer que una vez fue y quebró el vaso de alabastro, y algunos allí en ese mismo instante dijeron, ¡qué desperdicio! Esto se hubiera podido haber vendido. Y pudiera haber dado ese dinero. Y pudiéramos haberlo echado en el tesoro y darlo a los pobres. Sí, pero los pobres siempre los tendréis. Pero esta mujer dice, me ha preparado para la sepultura. Y donde quiera que se anuncie este Evangelio, se dará testimonio de esta mujer. Querido amigo, no tengamos temor de mostrar la gloria de Dios en nosotros. Y si somos cuerdos, para nosotros. Si estamos locos es para Dios, porque Él comprende. Él sabe nuestro corazón, Él mira nuestra intención y ve lo profundo del corazón. Y lo que Dios nos manda hacer, eso vamos a hacer. Pero a la vez también, si estamos cuerdos, es para otros. Ministramos a otros. Y aparentemente lo que decimos debe ser dicho con cordura. Y debe ser hecho también con cordura, para el beneficio de otros. Nosotros estamos locos por predicar el Evangelio de Dios. Gloria a Dios. Pero a la misma vez también tenemos que entender que debe haber cordura en nuestros hechos y en nuestros dichos. Porque a la misma vez debemos mostrar amor para con el perdido. Recordar que nosotros una vez estuvimos en ese mismo lugar. Debemos demostrar amor por el perdido. Y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Y miren, hay muchas traducciones para eso. El amor de Cristo nos sujeta estrechamente, dice una versión. Otra dice, el amor nos constriñe, como la que tenemos aquí. El amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo gobierna nuestras vidas. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Pero miren, hay una que encontré, una traducción. El amor de Cristo nos controla. Nos controla, hermanos.
Y el amor de Cristo, la dimensión del amor del Señor, no solamente nos vuelve locos para con Dios, obviamente, nos vuelve cuerdos para con los hombres, sino que el amor de Cristo ahora controla nuestras vidas. El motor, el generador, el amor de Cristo nos constriñe. Si hay un pesar en nuestro corazón, nos junta, nos sujeta estrechamente, nos obliga a predicar el Evangelio. Querido amigo, una de las bendiciones más grandes del Señor es que Él ponga el deseo profundo en el corazón de predicar el Evangelio. Y el amor de Cristo, solamente 3 veces aparece esta frase en la Biblia. Una es: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? En Romanos 8:35. La otra en Efesios 3:18-19 dice que el amor, la dimensión del amor de Cristo sobrepasa todo conocimiento humano. Y la otra es que el amor de Cristo nos constriñe. La intención del versículo no es manifestar la muerte de Cristo como evidencia de su amor. Y sabes, al estar completamente dominados por el amor de Cristo, sabes, no podemos hacer otra cosa que vivir por Él. Por eso dice, nos constriñe, pensando esto, teniendo la convicción de esto. Querido amigo, una de las gracias más increíbles es que puedas predicar el Evangelio y el Espíritu Santo dé testimonio a tu corazón de que tú eres hijo de Dios. Oh Señor, y poder ir y predicar el Evangelio y decir, esta es la obra de Dios en mi vida y ahora predico el Evangelio. No porque alguien me lo contó, porque la dimensión del amor de Cristo en mi vida me constriñe, me empuja, me alienta, me apremia, me controla en todo mi ser. Y sabes, Pablo podía decir, yo no soy dominado por las ambiciones de tener tanto. Lo que a mí me domina es el amor de Cristo. Yo no soy impulsado por ambiciones, por metas, por sueños, por visiones, por todo un plano de cosas mías. Dice, el amor de Cristo me constriñe y me lleva a pensar esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Estoy convencido de esto, decía Pablo. Yo estoy convencido que si el Señor murió por todos, luego todos murieron. Hay algo de lógica aquí, pero la lógica no funciona con la fe, la razón la abandonamos para la ciencia. La fe, el Evangelio de Dios es de fe y para fe. Y es uno, murió por todos. Y aquí tenemos el Evangelio resumido. Uno murió por todos. Uno murió por todos. Y ese por nos habla de sustitución, por. No solamente en beneficio de mí. La cruz de Cristo no trae solo un beneficio a mi vida, hermano. La cruz de Cristo me dice que ahora en Cristo tengo un sustituto. Que la muerte que yo debía pagar, que el castigo que debía caer sobre mí por mi vida de impiedad y de justicia, ahora fue cargado en Cristo. Y 1 Corintios 15:3 nos dice esto. Cristo murió por nuestros pecados. 2 Corintios aquí más adelante, el justo por los injustos. Cristo es nuestro representante, nuestro sustituto. Así como en Adán todos murieron, dice, ahora en Cristo todos viven. Además, Cristo sufrió y murió por los pecadores. Llevó nuestros pecados en nuestro lugar. Se ofreció a sí mismo en su propia voluntad. Nadie me quita mi vida, dice el Señor, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Él se hizo maldición por nosotros. Nos redime de la maldición de la ley. Nos ha comprado, no con cosas corruptibles, con su sangre. Todos. Murió por todos. Ahora todos está modificado.
Siempre cuando lees una palabra debes ver que a su alrededor hay cosas que la modifican, que la cambian, que le dan el sentido. Y mira, la primera de ellas es el amor de Cristo. El amor de Cristo condiciona a ese todos. Otra es que ahí aparece un pronombre personal, nos constriñe. Y otras dice que, ¿para quién? Para los que viven por Él. ¿Sabes? Solo aquellos que tienen verdadera fe en Jesucristo reciben la vida eterna. Son reconciliados con Dios y son justificados. Los que mueren con Cristo reciben la vida eterna. Querido amigo, para que alguien venga a vida, primero tiene que morir. Cristo mismo dijo, dice, si la semilla no cayere, dice, tiene vida, si no muere primero. La cruz de Cristo, querido amigo, nos muestra, Él murió, claro, resucitó para que ahora nosotros andemos en novedad de vida, en una vida nueva, amigo. Todos murieron, ¿no? Luego, en consecuencia de eso, porque el amor de Cristo nos constriñe, que si uno murió por todos, luego, como consecuencia de esto, todos murieron. Y ahí la palabra no es todos, es los todos. Los todos fueron los que murieron. Hay un grupo específico de personas allí, nombradas, los todos, esos, los que tú me diste, Padre. De esos ninguno se perdió, ninguno se va a perder. Ahora el inmenso misterio en esto es cómo el Señor elige. Y aún así, en su soberanía, nos manda a predicar. Es un misterio, ¿no? Pero el Señor nos ha dado ese mandamiento y esa comisión, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Murieron, habla de una sola acción. Luego todos murieron. Hay una acción, una vez y para siempre. ¿Ocurrió a dónde? En la cruz, en el Calvario. Allí tuvo su ejecución. La ejecución de esto fue en la cruz. A hoy la aplicación de eso, queridos amigos, en el tiempo, a todos aquellos que arrepentidos vienen a Cristo y por la fe creen en Él. Dios entregó a su Hijo, dice, por todos nosotros. Romanos 8:32 dice ese. Cristo murió por todos nosotros. Y los que murieron, murieron con Cristo porque Él es uno con su pueblo, su cuerpo, la iglesia. Cristo en la cruz derrotó a la muerte, hermano. Liberó a su pueblo de la esclavitud. Querido amigo, nos encanta predicar de la muerte de Cristo. Pero la muerte de Cristo también, amigo, no solamente nos libra de la condenación, de la paga por el pecado, también nos libra de su poder en nuestras vidas, de la esclavitud del pecado. Romanos 6:7, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y Él murió por todos. Y Él murió por todos, dice. Y por todos murió. Y ahora la explicación de esto, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes? El propósito de la obra redentora de Cristo, nosotros lo predicamos para que Cristo te salve del infierno. Bueno, hay una condenación, debíamos ser liberados de ella. La maldición, la paga del pecado era la muerte, no solamente muerte física, también muerte espiritual. Pero la mayor bendición en la obra redentora de Cristo es que Él nos libera de la maldición del pecado y ahora nos permite gozarnos en una vida de comunión con Él. El principal obstáculo para acercarme al Señor era mi pecado. Y en la cruz de Cristo, Cristo quita el pecado.
Y Él, por medio de su carne, corre el velo y ahora tenemos entrada en el lugar santísimo, a la misma presencia del Señor. Y sabes, ya no están muertos espiritualmente. Ahora viven en virtud de la nueva vida que tienen en Cristo. Los propósitos egoístas, las ambiciones que había en el corazón han sido desechados. Porque el propósito ahora del creyente es que él ahora quiere vivir para aquel que murió por él. Y sabes, antes yo decía, no, pero ¿cómo es esto? Cristo es mi Salvador, pero tal vez no sea mi Señor, porque, bueno, si yo voy por la calle y alguien me atropella, es mi decisión si quiero ahora servirle. No, pero la verdad que si entiendo que Él es mi Salvador, no tengo otra cosa para hacer que vivir ahora para Él. Si Él murió por mí, ¿ahora qué debo hacer? Vivir para Él. Y Romanos 14, 7, 8 dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por ellos, dice, Cristo murió y fue resucitado en favor de aquellos que ahora viven para Él y producen frutos espirituales de justicia en su vida. Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mueres a ti, vives para el Señor. Y Pablo lo ejemplificaba tan vívidamente cuando decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y a John Wesley una vez le preguntaron, Señor, dice, ¿usted cree que Cristo murió por todos? Bueno, sí. ¿Y Cristo murió por usted? No sé. Cristo murió por todos, sí. ¿Cristo murió por ti? Y sabes, por medio de su muerte, Cristo nos liberó del poder, del pecado en nuestra vida, el poder del mundo. Y sabes, por su resurrección nos coloca bajo su poder ahora, para que le sirvamos como ciudadanos de su reino. Y Hebreos 12:28 dice, habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Murió. Él es mi sustituto. Resucitó, dice, por ellos. Él es mi precursor. Él no es mi sustituto en la resurrección. Fíjate que en la redención Cristo es mi sustituto, Él muere por mí. Pero en la resurrección Él no resucita por mí. Él resucita primero como primicias de la resurrección. Y yo voy tras Él. Y la garantía de la resurrección de Cristo es la garantía de la mía. Y como Job decía, un día veré a mi Señor, a mi Redentor. Cristo es la primicia de la cosecha de esa resurrección. Y amigo, cuando prediques el Evangelio, predica de juicio. El Espíritu convence de eso. Si tú no predicas de juicio, el Espíritu convence. Sí, por la gracia de Dios, sigue convenciendo a algunos, pero tú debes predicar de juicio. Conociendo el temor, el terror del Señor, dice ahí, predica de juicio. Predica del juicio de Dios. Un día esos hombres estarán delante de Dios y darán cuenta delante de Dios por sus propios actos, pero si tú, dice el apóstol, si tú no le adviertes de su camino, la sangre
de ese hombre la demandará de ti. Y si conoces el terror del Señor, el temor del Señor, un día tú también estarás delante del trono del Señor. Y eso es tremendo, hermano. Y cuando nos examinamos a nosotros mismos, debemos examinarnos si estamos en la fe, pero debemos examinarnos frente al trono de Dios, ir al trono de su gracia. Predica, pero que a Dios le sea manifiesto lo que tú eres. Y predica también, para que a otros también le sea manifiesto a su conciencia de que el mensaje del Evangelio es verdad. Y Dios va a hacerlo. No te recomiendes a ti mismo, no te des ocasión de gloriarte a ti. Predica el Evangelio. Y si no te gloríes en tus apariencias, gloríate en el corazón. Encomienda la causa del Señor. Si estás loco, bueno, estás loco para Dios. Si tú eres un loco, lo eres para Dios, pero recuerda que cuando predicas a otros, debes hacerlo con cordura, en tus hechos y en tus palabras, mostrando integridad, mostrando amor para con el perdido. Por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, pero el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos mueve a predicar el Evangelio. Y si hay otra cosa que te mueve a predicar el Evangelio, que no sea el amor de Cristo, entonces, examínate a la luz de la palabra del Señor. Por todos murió, y los que ahora viven, ya no viven para sí. Predica el amor de Cristo, sí, porque cuando predicas de juicio también debes predicar del amor de Cristo. Querido hermano, también predica la regeneración. Predica la regeneración, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No prediques que Dios cambia las circunstancias del hombre, predica que Dios cambia al hombre, cambia el ser, cambia su persona, regenera su persona, pone un nuevo corazón en él. Quita el corazón de piedra y predícale también que en el momento en que él cree en el Señor Jesucristo, recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo capacita para ahora andar, obedecer, guardar los estatutos del Señor. Predica también, querido amigo, la reconciliación. Predica que Cristo ha reconciliado al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. A veces predicamos juicio, predicamos amor, pero no predicamos que Cristo ha reconciliado. Predica la sustitución, amigo. Hermano querido, predica que Cristo ha muerto en lugar del pecador. Predica la redención, que la sangre de Cristo es el precio que Dios exigía. Querido amigo, vamos a Romanos, capítulo 5, pasaje muy conocido. Romanos 5, ese ciertamente apenas, 5, 7, 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si el amor de Cristo nos constriñe, nos controla, nos empuja, nos apremia a predicar el Evangelio, la única motivación que debe mover nuestro corazón es la gloria de su nombre. Parece fácil decirlo, ¿no? Y sabes, tengo temor de predicar de la motivación del Evangelio, porque yo ahora tengo que tener una motivación correcta, tengo que guardarla. Tengo que examinar mi corazón a la luz de la palabra del Señor. Da temor, me da temor que algún día predique a Cristo por ambición, por contienda como algunos lo hacían, pensando añadir aflicciones a otros. Tengo temor. Predica la regeneración, predica la reconciliación, predica su resurrección.
Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros somos los más dignos de conmiseración, hermano. Pero en el Evangelio de hoy predicamos un montón del amor de Dios, pero no predicamos de su resurrección. No predicamos que Él resucitó. La esperanza del cristiano reside en su resurrección. El que Él es precursor, que un día voy tras Él. Y si tienes oportunidad, predica que Cristo un día va a volver a buscar a los que son suyos. Y en el medio de todo eso, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y que este pasaje hable a tu corazón. Y cuando prediques el Evangelio, no lo hagas en soberbia, en orgullo. Cuando prediques el Evangelio, recuerda que si hay algo que eres, solo un embajador. Solo un embajador que ruega. Y Pablo dice, él rogó con lágrimas en sus ojos. Y hubo un predicador, George Whitefield dice que él miraba a los pecadores. Ustedes pecadores no se quieren arrepentir. George Whitefield llorará por ustedes. Y el hombre extendía sus brazos, alzaba sus ojos al cielo y lloraba. Querido amigo, si tienes que predicar con lágrimas en tus ojos, predica. Un día Dios las va a enjugar en la gloria. Y alguien un día dijo, yo tenía ganas de ir y abrazarlo, y abrazarlo, y abrazarlo, y decirle que se arrepienta. Y Pablo nos deja su ejemplo. El Señor nos dejó su ejemplo. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros, dice, como la gallina a sus polluelos? Pero vosotros no quisisteis, dice. Y querido amigo, en el Evangelio también muestra compasión. El Señor vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. La motivación más grande es el amor de Cristo, pero ese amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando prediques el Evangelio, predica con amor. Que el amor de Cristo te controle, que sea todo. Y recuerda aquel hombre rico que caminaba y dice, Cristo mirándolo le amó. Le amó. ¿Cómo lo habrá amado, no? Y un día un muchacho iba predicando en el bus y terminó de predicar el Evangelio y le dijo, y el chofer lo llamó y le dijo, dice, ¿qué te mueve? Dice, ¿qué te mueve? Dice, ¿qué te mueve para predicar el Evangelio? Y él le dijo, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te glorificamos.